Dios le bendiga, hermanos. Aquí una vez más en nuestro canal llamado de Bereanos eh, para discutir el día de hoy eh, unas herejías que se están levantando hoy en día con respecto a un canal de YouTube. Sin antes recordar de que todo lo que se dice aquí se incita a que se busque la palabra, así como los hermanos bereanos en el libro de Hechos, que iban y escudriñaban la palabra de Dios con respecto a todas las enseñanzas del apóstol Pablo. Bien, ahora quiero empezar a hablar un poco de lo que vamos a estar hablando, o sea, de la herejía que se está esparciendo, que este canal de YouTube específicamente tiene muchos seguidores, y esto es una herejía vieja, o sea, es una herejía reciclada, no es algo nuevo, sino puede tener algunas cosas nuevas, pero realmente las herejías siempre se reciclan. Voy a estar hablando del canal de Steadicam Line y como tiene uno de sus teólogos que se llama Antonio Piñero, están esparciendo la herejía del arrianismo. ¿Qué es lo que es el arrianismo? Es es aquella herejía que niega la divinidad de Cristo, que dice que Cristo es solamente o fue solamente hombre y no era Dios, que él nunca se autoproclamó Dios. Está claro que esta herejía la creen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fueron fundados eh, en el siglo XIX, pero Aros, que era de lo que viene esta herejía del arrianismo, él él vivió entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo, y él fue el que esparció esta herejía de la divinidad de que Cristo no era Dios, sino que era humano. Entonces, estas personas de Steadicam Line, creo que así se pronuncia, esparcen y hacen muchos videos eh, tratando de tergiversar la palabra de Dios. Eh, una de las cosas que ellos hacen quita la veracidad de la palabra de Dios, al igual de que los testigos de Jehová, y así hace de esa misma manera quitan de que la palabra de Dios, no, la que tenemos hoy en día, no es confiable, te dicen, porque es traducción después de traducción, pero queremos dejar claro, hay errores en traducciones, pero tenemos la copia de los manuscritos originales, que a eso voy a tocar un poco más adelante. Pero estas personas lo que hacen, quitan dicen que los textos que tenemos no son confiables hoy en día y que fueron cambiados por la iglesia. Eso mismo hicieron los testigos de Jehová. Entonces cuando ellos dicen esto, entonces ellos traen su propia eh, traducción que dice que, que es la que es correcta para sustentar su teología. Y cuando miramos a estas personas, están haciendo exactamente lo mismo, diciendo que la Biblia no es confiable y así para establecer su teología. Ellos dicen que hay que entender la Biblia con una mente judía, que es cierto, hay que entenderla con una mente judía, pero ellos mismos no aplican, y eso lo vamos a ver más adelante, no aplican ese entendimiento judío a la palabra de Dios. Y están desviando a muchísimas personas. Están engañando a muchas personas con esto. Necesitamos prestar atención. Y si ahora voy a hablar un poco del descubrimiento que de las cuevas del Qumran, que demuestran que los textos que tenemos ahora son fiables. Porque las cuevas de Qumran tienen que es el que fue en son unas cuevas donde se encontraron unos textos en 1948, se encontraron unos textos que datan desde el siglo, creo que es el siglo tercero antes de Cristo, y, y tienen el libro de Enoch, el Tanakh, la Torá y todas esas cosas. Y nos muestran que lo que había en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, y un poco antes del tiempo de Jesús,
que son los textos, son bastante similares o son bien acertados a los que tenemos hoy. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Que la palabra que tenemos hoy en día es confiable. Pero esta gente trata de tergiversarla trayendo filosofías humanas y quieren desacreditar la palabra de Dios con el propósito de engañar a gente y decir que Jesucristo no es Dios. Y ellos enseñan muchas herejías, hay bastantes cosas que se pueden refutar muy fácilmente, pero hoy quiero tocar una de las cosas que es que ellos niegan la divinidad de Dios. Y ellos dicen que la iglesia primitiva no enseñó tal cosa como la Trinidad. Y hoy quiero demostrar que sí. Y esto cualquiera que tenga internet en su casa, cualquiera que tenga un poco de conocimiento, hay herramientas para darse cuenta de que esta gente está mintiendo y está desviando a muchas personas. Pero Cristo no, nos advirtió de estas cosas. Cristo nos advirtió de que en el final de los tiempos vendrían muchos engañadores. En Mateo 24, capítulo 5, Mateo capítulo 24, verso 5, dice, vamos al verso 4 antes, que dice, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí lo que trae, este es el conocido, el sermón del monte de los olivos, y Jesús está advirtiendo, esta es una de las advertencias de la segunda venida. Antes de la segunda venida de Él, iban a ver a aquellos que venían en su nombre diciendo que son seguidores de Cristo, pero que no lo son, que realmente no lo son, diciendo que son, pero realmente no lo son. Y dice, y vendrán en su nombre diciendo yo soy de Cristo, y a muchos engañarán. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Tenemos que ser veraces, tenemos que estudiar las escrituras con todas las herramientas que tenemos hoy en día. Sacarle provecho a todas esas herramientas que tenemos hoy en día. Otro texto que quiero compartir. Este está en 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, Pablo escribiéndole a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí tenemos otro warning, como se dice en inglés, o otra advertencia en contra de estas herejías, de estas enseñanzas, estas falsas enseñanzas de Cristo. Y tenemos otro verso en 2 de Pedro capítulo 2, verso del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, pero habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente las herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí en el verso 1 del capítulo 2 usa la palabra que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra que usa introducirán encubiertamente es la palabra parasosusen. Parasosusen quiere decir que ponen la verdad al lado del error,
cierto grado de verdad al lado del error, la verdad la ponen para camuflajear el error y que su engaño pueda ir hacia adelante. Porque si vienen y te dicen el error de frente, pues lo más viable es que nos demos cuenta de eso. Pero si te lo camuflajean, es más fácil engañar. O sea, para eso se usan ese concepto de mezclar la verdad con el error. Cada falsa doctrina tiene cierto grado de verdad, pero eso no quiere decir que esa doctrina sea verdad. Por eso necesitamos comparar con la palabra de Dios. Por eso necesitamos de entender de que la palabra de Dios es fiable. No es no es la tradición, como dicen los católicos, no es el Papa, sino la palabra de Dios. Solamente la Escritura es la que nos dice y es la que nos guía a Dios a través del Espíritu Santo. Bien, esta gente lo que en la primera herejía, que es el video que voy a mostrar ahora, es que dicen que los padres de la iglesia no enseñaron la Trinidad y que la Trinidad es una reflexión de 300 años de la iglesia, que eso no fue enseñado por Cristo y que los discípulos de Cristo nunca lo enseñaron, que esto fue inventado más adelante. Pero vamos a ver lo que ellos dicen y compararlo con la historia de la iglesia y con la palabra de Dios. Aquí lo dejo con el video. La doctrina trinitaria es el producto de una reflexión del cristianismo durante 300 años. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad. En ninguna parte de los escritos de Pablo se puede encontrar tal doctrina, ni explícita ni implícitamente. Porque Jesús no puede fundar una cosa que él ni quería fundar, ni tampoco sabía nada de la Trinidad. Y es muy importante conocer estos datos porque los escritos de Pablo, el Dios que se presenta allí es uno solo, una sola persona, llamada el Padre. Bien, él dice uno de los errores y las mentiras que dice es que los padres, que la teología de la Trinidad fue una teología desarrollada sobre 300 años y no fue sino antes que la Iglesia Católica fue que la implementó en las Escrituras. Y eso es totalmente falso. Ahora vamos a ver uno de los dichos o uno de los escritos de Ignacio de Antioquía, que fue un cristiano y lo pueden corroborar por ustedes mismos. Fue un cristiano que nació aproximadamente en el año 30 después de Cristo y murió en el año 108, entre el año 108 y 109, martirizado por sus creencias. Necesitamos estudiar esto y entender que lo que él acaba de decir es una mentira, que esto fue una reflexión. Y aquí veamos cómo Ignacio lo pone. Dice, ya que también hay un solo ser inengendrado, Dios, el Padre, y un Hijo unigénito, Dios, Verbo y hombre, y un Consolador, el Espíritu de verdad, y también una predicación, una fe y un bautismo. Este es Ignacio de Antioquía. Es uno de los líderes de la iglesia. Nacido en el año, como dije, en el año 30 y murió aproximadamente en el año 108, 109, martirizado. Y esto está en la carta, en la epístola de Ignacio a los Filipenses en el capítulo 4. Así mismo lo puede buscar. La carta de Ignacio a los Filipenses, capítulo 4. Y esto es récord histórico. Y estas cartas las pueden buscar, pueden comprar en la teología cristiana las cartas de Ignacio, las cartas y los escritos de los padres de la iglesia, como se conocen estas personas. Bien, vamos a ver otro que se llama Ireneo. Ireneo de León. Dice, Ireneo nació en el año aproximadamente 120 y murió en el 202.
y esto lo escribe en sus escritos en contra, en el libro, es muy famoso, lo escribe En contra de las herejías, libro 1, capítulo 10. En contra de Ireneo, En contra de las herejías, libro 1, capítulo 10. Ireneo era discípulo de Policarpo, que a su vez Policarpo fue discípulo de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. Aquí tenemos que su doctrina, la doctrina de Ireneo, era directamente por uno de los apóstoles. Y aquí dice Ireneo, dice: la iglesia, aunque dispersa por todo el mundo, ante los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y sus discípulos esta fe. Ella cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y el mar, y todo lo que hay en él, y en un solo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó para nuestra salvación, y el Espíritu Santo, que proclamó por medio de los profetas las dispensaciones de Dios, los advenimientos, el nacimiento de una virgen, la pasión, la resurrección de los muertos y la ascensión del cielo en la carne del amado Cristo, Jesús nuestro Señor, y su futura manifestación desde el cielo en la gloria del Padre, para reunir a todas las cosas en una. Esto es uno de los escritos de Ireneo acerca de la Trinidad, en contra de las herejías de ese tiempo. Aquí hay otro padre de la iglesia, conocido como Tertuliano. Nació en el año aproximadamente 145 y murió en el año 220. Y esto lo escribe en la carta de contra Praxeas, capítulo 3. Dice: los simples, en verdad, no los llamaré insensatos e ignorantes, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes, se asustan con la dispensación de los tres en uno, sobre la base de que su misma regla, de su misma regla de fe, los aleja de la pluralidad de los dioses del mundo al único Dios verdadero, sin entender que, aunque Él es el único Dios, aún debe ser creído en Él con su propia. Aquí tenemos una palabra en griego que quiere decir con su propia administración o mayordomía. Y dice: el orden numérico y la distribución de la Trinidad asume que es una división de la unidad, mientras que la unidad que la deriva a la Trinidad de sí mismo está tan lejos de ser destruida, que en realidad es sostenida por ella. Constantemente están lanzando contra nosotros que somos predicadores de 2 dioses y 3 dioses, mientras que atribuyen de manera preeminente el mérito de ser adoradores del Dios único, como si la unidad misma, con las deducciones irracionales, no produjera herejía, y la Trinidad considerada racionalmente constituye la verdad. Este es Tertuliano. Como dijo Antonio Piñero, él dijo que la teología de la Trinidad fue desarrollada por 300 años, fue una reflexión de la Iglesia durante 300 años, pero aquí vemos 3 personas, y hay muchos más que escriben sobre la Trinidad de los padres de la Iglesia, pero solamente para el video quise traer estos 3. Y aquí vemos que antes, desde el primer siglo, y en los escritos de los apóstoles los podemos ver, los evangelios, habla de una Trinidad. Habla de que Cristo es Dios, es Señor, Christos Kyrios. Y aquí vemos a Tertuliano, uno de los padres de la iglesia,
uno de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, que habla de la Trinidad y te dice que los insensatos o ignorantes siempre quieren torcer esta idea para su propio beneficio, para su propia gloria y tergiversar el Evangelio de Cristo. Bien, ahora vamos a analizar una segunda porción de un video que hablan de que Cristo nunca Él enseñó de que Él mismo era Dios. Y vamos a ver cómo esto es otra mentira. Del mismo modo, es incuestionable, y todos los estudios serios lo demuestran, que Yeshua, conocido en el cristianismo como Jesucristo, se creyera un Dios, a modo de la teología trinitaria. El cristianismo, tal como nosotros lo conocemos, no lo funda Jesús, porque Jesús no puede fundar una cosa que él ni quería fundar, ni tampoco sabía nada de la Trinidad. Es imposible que el hombre y estricto judío, Yeshua, se le pasara esa creencia por la cabeza, por la sencilla razón de que el Mesías prometido por los profetas no encaja de ninguna manera en el Mesías reinterpretado años después de su muerte y resurrección por los creyentes no judíos. De haber hablado el apóstol Pablo de la Trinidad, de que 3 son 1 y 1 son 3, o los apóstoles que vivieron y comieron con él, estaríamos obligados a prestar atención a esa parte de la revelación, aunque a priori no encaje con el judaísmo, y no podríamos cuestionar eso. Pero cuando se mira la historia, tal opción nunca se dio. Ni Jesucristo tenía esa teología, ni los primeros apóstoles, ni el rabino Pablo de Tarso. Y si se analiza toda la Biblia hebrea e incluso el Nuevo Testamento, con una mente hebrea, se llega a la clara conclusión de que la Trinidad, presentada como 3 dioses en uno y uno en 3, no es compatible, no encaja en nada con las enseñanzas del Maestro de Nazaret. Bien, vamos a analizar esta mentira que han dicho de que Cristo nunca afirmó de que Él era Dios y de que Él es Dios. Pero antes vamos a analizar lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a leerlo primero en español y después en el original. Dice Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Logos es el verbo. Pero en el original dice en arque enhologos, en el principio era el verbo, refiriéndose a Cristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la parte que dice el verbo era Dios, kaihologos en teos. Kaihologos en teos. Que dice, y el verbo era Dios, que es Jesucristo. Pero ellos traen una mentira y ellos dicen, ni Cristo ni Pablo afirmaron que Cristo era Dios. Que dice en Romanos 9:5, los escritos de Pablo a la iglesia de Roma, dice, hablando de los judíos, está hablando, este capítulo trata de Israel, y dice, de quiénes son los patriarcas, y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No pueden negar de que Cristo y Pablo afirmaban de que Cristo era Dios. Vamos a ver qué dijo Cristo. Vamos a ver qué dijo Cristo de sí mismo. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 58, dice así: Jesús dijo,
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si estas personas claman saber el hebreo o las costumbres hebreas, aquí tienen una discrepancia, porque si saben hebreo, en el hebreo tú no dices yo soy, el único que dice yo soy es Dios. El único que puede decir yo soy es Dios. En la traducción, cuando vamos y vemos donde dice Yahweh o Yahweh en inglés o Yahvé en español, que quiere decir yo soy el que soy, Él es el único que dice. En el hebreo, por ejemplo, tú dices, vamos a poner un nombre común, un nombre Carlos, por ejemplo. En el español se dice yo soy Carlos. Pero en el hebreo no se usa el prefijo yo soy. En el hebreo es yo, Carlos. Esto es un ejemplo. Entonces acá Jesús está diciendo yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. La palabra que usa es ego eimi. Ego eimi. Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso en el verso 59 nos dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y se fue. ¿Por qué? Porque ellos creían, el decir que antes que Abraham fuese, yo soy, ellos creían que él estaba blasfemando, pero si una persona normal lo hubiese dicho, sí, estaban blasfemando, pero él no estaba blasfemando porque él es. Porque Cristo es Dios. ¿Vemos lo que pasa aquí? Ahora vamos a analizar uno de los textos, y lo podemos encontrar en los textos de la cueva de Qumran, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, uno de los escritos originales. Dice, y bien famoso que conocemos, que es una profecía de Cristo. Ellos dicen que ninguno de los profetas afirmaron de que Cristo era Dios. Pero vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y él se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí, cuando Isaías está profetizando a través de Cristo, acerca de Cristo, dice, y se llamará su nombre admirable consejero. Y la palabra que usa es Pele Yaatz, admirable consejero. Pele Yaatz aparece 13 veces en la Biblia, y las 13 veces es para referirse a Dios. Pele Yaatz. No tan solo eso, cuando vamos y vemos que dice Dios fuerte. Dios fuerte. En el original es el Gibor. Y en las escrituras, el Gibor solamente es Dios. Vemos una prueba del Antiguo Testamento, entre muchas. Esto es una prueba entre muchas, para descubrir que esta gente lo que está diciendo es mentira. Que esta gente lo que está es engañando. Que esta gente lo que quiere es desviar a los escogidos. Pero si permanecemos en las Escrituras, si permanecemos en la palabra de Dios fiel, podemos encontrar errores en traducciones, pero no en la escritura original. No dejemos que este tipo de personas nos desvíen, sino estemos preparados, como dice en Pedro, dice, para presentar defensa
de lo que creemos, del Evangelio. Estas personas están tratando de desviar a mucha gente y han logrado desviar mucha gente. Pero oremos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad a través de la palabra de Dios, no por sentimiento. Ellos se fijan mucho en las costumbres judías y lo bonito que tienen las costumbres judías y lo usan para desviar, pero ellos no son otra cosa que un culto. Y estoy hablando de Antonio Piñero y de Steadicam en el canal de YouTube. Ellos usan esto para desviar a muchos, para confundir a muchas personas. El Evangelio de que es que Cristo vino, Cristo Dios vino, se encarnó. Cristo no tiene principio, no tiene final. Vino, se encarnó, vivió, enseñó el Evangelio, murió por nuestros pecados, resucitó y vendrá de nuevo a juzgar el mundo. No permitamos de que estas personas nos engañen y nos lleven a falsas doctrinas. Cristo es el centro de todo. Y hay una Trinidad cuando en el libro de Hechos dice que en la gran comisión que vayan y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las falsas doctrinas van a seguir aumentando. Y esta gente vemos que tienen, aparte de que si tú te suscribes a ellos, te puedes unir a ellos y te dan tipo de niveles. Si tú eres nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y eso es bien característico de actividad cultica, de actividad sectaria. Estos son lo que son una secta, como los testigos de Jehová. Hay otra de estas sectas que se llama Torah Revolution, que es prácticamente lo mismo. Empiezan con niveles, empiezan con esas cosas. Y si vamos al canal de YouTube de ellos, lo que te intentan vender sus productos y hacer dinero de estos productos. No caigamos por esto. Sigamos el Evangelio de Cristo de todo corazón, en oración, en las Escrituras, en la palabra. Y hasta aquí lo que iba a decir. Hay mucho más que decir acerca de ellos, porque las enseñanzas erróneas no tienen fin con ellas. Y se pueden refutar cada una, pero el tiempo no nos permite. Pero vamos a estar siempre pendientes en oración. Gracias por mirar este video, tomar el tiempo. Espero que les haya gustado y que Dios los bendiga.